Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos, ahora en este gran canal TVX y desde mañana en Facebook y en YouTube. Para sacar adelante al país se necesita el esfuerzo de todos. No se puede desarrollar un país y aumentar el empleo sin el papel concomitante de la empresa privada y el apoyo solidario de la banca. Venimos de una crisis institucional histórica, aunado a una crisis mundial de grandes proporciones que nos envuelve día a día y que hay que tratar de corregir, y donde todos somos solidariamente culpables y tenemos que ser todos juntos para lograr la solución. Veamos la situación actual. El gobierno actual mantiene las reglas del juego. Las grandes exenciones y los enormes subsidios concedidos por gobiernos anteriores se mantienen sin cambio alguno. Los monopolios privados, incluso inconstitucionales, formados de anteriores gobiernos de derecha, siguen funcionando. Los oligopolios continúan intocables y la dolarización prácticamente irrestricta e ilimitada permite con facilidad sacar al extranjero ganancias declaradas, capitales y hasta préstamos. Se han fortalecido los lazos económicos y políticos con los Estados Unidos y ni siquiera se ha formalizado un acuerdo global de importación de petróleo y derivados con Venezuela, entrando al menos a Petrocaribe. Los TLC continúan funcionando con ese caudal de impuestos de importación eliminados. Las privatizaciones continúan inalteradas. Los cielos abiertos no se aprueban y tan solo hasta ahora se intenta una apertura aprobada, pero no vigente todavía. Avianca ha recibido todos los beneficios exagerados que TACA tenía y se le mantiene a ello la tolerancia histórica del gobierno que tenía con la línea vendida. Las tarifas aéreas desde El Salvador a Centroamérica son las más caras del mundo por kilómetro de viaje. Las declaraciones de renta y de IVA de algunas grandes empresas, no solo las que correctamente declaran, sino que también las potencialmente evasoras casi no se revisan, ni siquiera aquellas que evidencian enormes indicios de evasión fiscal. La libertad de prensa es prácticamente total y los grandes medios prácticamente imponen paradigmas no siempre ciertos o generalmente que no son ciertos, jugando a la política partidista, e incluso a los medios escritos se les subsidia ampliamente y no se les cobra impuesto alguno, etcétera, etcétera, etcétera. No se extraña por qué la derecha ha mantenido aquel discurso de que aquí no hay confianza suficiente y que no se respetan las reglas del juego. ¿Y qué se desea? No puede un nuevo gobierno, sea de derecha o sea de izquierda, o sea incluso de las extremas, dar mayores beneficios fiscales para invertir y mayores ganancias y mayores garantías. Yo no entiendo así cómo la campaña del miedo, no solamente en una buena parte, tanto del pueblo como de la empresa privada, más allá de la cúpula, incide negativamente cuando se señala al frente, con todas las ventajas que acabo de mencionar. No hay indicios que en El Salvador se pretende establecer el socialismo del siglo XXI de Venezuela, el cual no se puede en lo que se deseara. Para empezar, se necesita dinero suficiente para comprar negocios estratégicos y manejarlos estatalmente. Antes era el fantasma del comunismo, a lo Cuba, se explotaba eficientemente. Esto pasó con Chafik y ahora vuelve en la segunda vuelta contra el profesor Salvador Sánchez Serén y contra el Frente con una variante de socialismo del siglo XXI a lo Venezuela. Hay que reconocer, sin embargo, que el hecho de ser excomandante, aunque ambos, tanto Chafik como Salvador, son personas honorables, influye más en el miedo que se ha provocado que si fuera un no combatiente. Pero no tiene razón de ser. Pero ahora el Frente también ha consolidado más su voto duro y muchos empresarios y sociedad civil ya le tienen confianza y tienen confianza específica de que la empresa privada no solamente será mantenida, sino que será desarrollada, como lo demostró Alba Petróleo con su ayuda a mucha empresa grande en el país, ya pequeños por consiguiente. Y aunque se pondere también los beneficios sociales que son necesarios, que estén también junto al beneficio de las grandes empresas, no solamente a los grandes, sino que favoreciendo a los pequeños. Pero esa pequeña diferencia que el Frente obtuvo sobre Arena
debe consolidarse con un gobierno más parecido en lo económico a Nicaragua que a Venezuela. Fuera de eso, el capital internacional es tremendamente timorato y reacciona negativamente ante cualquier indicio, aunque sea un simple rumor. El nuevo gobierno, debería realizar una propaganda internacional neutralizando la propaganda negativa orquestada por ese cuarto poder que está jugando a ser el primero. Y tratará de jugar también, sobre todo en el nuevo gobierno, si el FMLN mantiene la ventaja dada en el resultado definitivo sujeto a revisión. Ahora el resultado electoral se vuelve algo confuso, aunque existe una tendencia mínima a favor del Frente, 50.11% y 49.89% Arena. Esto puede generar enfrentamientos hasta ahora verbales, tanto de señalamiento de fraude como amenazas de violencia al sistema. Esto debe de evitarse y tener paciencia que el sistema funcione y aceptar con resignación si resultan perdedores. La ley determina que se puede perder hasta con un voto de diferencia y ahora son más de 6.000 la diferencia marcada a favor del Frente. Sin embargo, este resultado estrecho nos demuestra varias cosas que los dos partidos contendientes deben entender y no olvidar. Primero, que predicar con la violencia o la militarización o la sacada del ejército a las calles no es algo que el pueblo desea, mucho menos aplauda, sino todo lo contrario. El pueblo quiere paz y tranquilidad. Es cierto que desea que la delincuencia se acabe y que las maras sean reprimidas, si eso es necesario, pero no piensa ni desea los resultados violentos que un proceso de dureza traería. Puede desear una mano fuerte, pero virtual. En la realidad, el primer estallido de violencia, producto del fuego cruzado o de las reacciones de las maras, empezaría a protestar. Ahí falló Arena en la primera vuelta. En la segunda se plegó a la campaña del Frente, anunciando básicamente una mano inteligente. Por un lado, el castigo a los culpables y el equipamiento y apoyo policial, y por el otro lado, la prevención, la educación y la reinserción, que prácticamente era la misma propaganda del Frente. Segundo, anular los subsidios y hablar del despilfarro se ve mal. El pueblo pobre los necesita y los demás, los que no son pobres pero tampoco son ricos, ven con agrado esa medida. Ya no se acepta que se señalen los beneficios populares y por el otro lado no se mencionan y hasta se fomentan los beneficios a los grandes. Arena hizo bien en la segunda vuelta, quitó ese lenguaje clasista y utilizó el mensaje social del Frente y aún lo mejoró, al menos en oferta electoral. 3. Si bien hubo una campaña masiva contra Venezuela y el socialismo del siglo XXI, usando como propaganda los medios, y la propaganda masiva contra su adversario por Arena y sus aliados, ANEP, FUSADES, aliados de la democracia o por la democracia, medios publicitarios y propaganda de la derecha internacional, no es de ignorar, infundado o no, que ese socialismo del siglo XXI con control de precios y la escasez, etcétera, vinculado a Venezuela, daña política y electoralmente, aunque nos beneficie económicamente. Se atacó al Frente desde esa relación supuesta que desembocaría en su implementación en El Salvador si el Frente ganara. Aunque ya hemos dicho que no puede implementarse, pero faltó que el Frente lo negara contundentemente. Y el profesor Salvador Sánchez Serén lo dice ahora, como virtual ganador y como tranquilidad para los electores. Eso lo hace más creíble, aunque no incide en el resultado electoral porque ya se dio como hubiera sido si lo hubiera dicho en la campaña electoral y en las votaciones mismas. 4. Esta segunda vuelta sirvió para unir las ofertas electorales. Prácticamente ofrecieron lo mismo. En teoría, ya no existiría mucha diferencia en la práctica, al menos eso es lo que se supone. En el caso de Venezuela, Arena aprovechó este señalamiento. En el momento que hay enfrentamientos allá, que aunque no sean necesariamente provocados por el chavismo, el pueblo salvadoreño así lo interpreta y cayó como anillo al dedo para Arena. Un nuevo paradigma del miedo. Se puede decir que El Salvador no es Venezuela, pero no se dijo ni se contradijo la campaña del miedo por los dirigentes del Frente ni por sus candidatos. Alguien me dijo que para qué, que ese miedo no era razonable, pero ¿a quién se le ocurre pensar que el miedo es razonable? Eso también debe hacer pensar a un nuevo gobierno del Frente, que el acercamiento con el pueblo y gobierno de Venezuela tiene que ser a través de la solidaridad, la diplomacia y las relaciones comerciales, pero no a más acercamiento político.
Así al menos por ahora es suficiente mantener la actual relación con Alba Petróleo de El Salvador. Petrocaribe, tal vez, pero la iniciativa Alianza Bolivariana de los Pueblos de América Latina, la Gran Alba, debe analizarse con cuidado y dejarse en suspenso, al menos por ahora. Por otro lado, las alianzas electorales no pegan en El Salvador. Así pasó con Silva, sí, y recientemente con Saca en Unidad. Y con el Frente en esta segunda vuelta. Unidad no le dio casi nada al Frente. Para mí, prácticamente ningún voto de las bases. Aunque sí, algunos de la dirigencia señalada, pero son mucho menos. Al pedir que cada quien votara de acuerdo a su conciencia, se les dio vía libre para seguir su conciencia, que es de derecha, votar por Arena. Por otro lado, todos los movimientos aliados que tuvieron participación activa hasta en esta segunda vuelta, cuando se miraba como ganador al Frente de acuerdo a los resultados de la primera, y ofrecieron en privado a la fórmula y al Frente una gran cantidad de votos, y pidieron al mismo puesto un montón de cargos gubernamentales en demasía y con insistencia, no aportaron significativamente votos nuevos, al menos no en gran cantidad. Solo fue una oferta mayoritaria de votos virtuales versus puestos gubernamentales reales. El Frente no tiene que cumplir esta oferta, que no funcionó porque no era cuantitativamente real. Además, no puede dar puestos por compromiso, sino por capacidad y honradez. Debe ponerse cuidado, porque cualquier partido que logre ganar tiene que realizar un buen trabajo, especialmente ahora. Si lo hace, tendrá para rato. Si no lo hace, no se levantará jamás. Ser electo es una oportunidad grandiosa, pero también un compromiso serio, más aún ahora que se está en entredicho. El diario de hoy, en la portada y adentro, en las primeras páginas, hace unos días publicó una nota antipatriótica. Crece riesgo para invertir en El Salvador. Pero ya casi nadie le hace caso. Hasta selectos en la prensa gráfica anuncia que invertirá en nuestro país 60 millones de dólares en los próximos meses. El Frente tiene que llevarse, eso sí, bien con la empresa privada, y la relación se determinará bueno o mal en los primeros 100 días de gobierno. La empresa privada está aburrida de 5 años de autodisminución empresarial y empieza a estar desesperada. Si sigue más, va a ser un suicidio económico. Necesito urgentemente invertir. Este es el momento de disipar asperezas. Para aquellos que somos parte de la sociedad civil y no pertenecemos a ningún partido político, vemos la política sin apasionamientos extremos y lo hacemos dentro de una óptica global no partidista. Para aquellos que continúan mencionándolo, sin saberlo, socialismo es una doctrina que pondera la intervención del Estado en los medios de producción e intercambio. Diferente al liberalismo, que pondera la iniciativa privada y considera que el Estado no debe intervenir en modo alguno en las relaciones económicas que existen entre individuos, empresas e instituciones. Ambos sistemas han demostrado por sí solos, cuando son extremos, que son un fracaso. Lo correcto es una mezcla apropiada de ambos para cada país de acuerdo a las circunstancias propias. La crisis económica en los Estados Unidos fue producto de ese neoliberalismo extremo, llamado también capitalismo salvaje. Se dejó toda la regulación del mercado, permitiendo los abusos financieros, la burbuja inmobiliaria, el descontrol de los seguros, los préstamos sin respaldo, las ganancias fabulosas, que luego se revendían estos préstamos, las pirámides fraudulentas y los bonos basura. El gobierno de Estados Unidos intervino en las grandes empresas que abrogaban por cero intervención estatal, suplicaban luego que la salvaran con una intervención estatal, o sea, un socialismo al estilo de los Estados Unidos realizados en el siglo XXI. Esa intervención en las empresas en los Estados Unidos se aúna a una vigilancia estatal permanente de los Estados Unidos sobre las inversiones, evitando los monopolios, controlando la bolsa de valores, los fraudes, las especulaciones fraudulentas, la evasión fiscal. Los delitos de cuello blanco se pagan con la cárcel allá en Estados Unidos y no es raro encontrar a empresarios que abusan de información privilegiada, lo llamado insider trading, o que maquillan balances y que estafan con ellos a los inversionistas y evaden al fisco, que luego vayan a pagar a la cárcel. No importa el capital o poder que dispongan. Si se hace en El Salvador y la derecha acusa al gobierno del FMLN de parecerse a Venezuela, se le puede decir que estamos usando a los Estados Unidos como referente. Ahora,
Los paradigmas nuevos quieren relacionar que El Salvador sería Venezuela, aprovechando la coyuntura electoral nuestra recién pasada con el momento en que hay manifestaciones provocadoras de la derecha tratando de votar a Maduro. Ellos mismos lo dicen, a pesar de haber sido electo a través de elecciones. El movimiento aparentemente fracasó, aunque era para rato, con el apoyo en la OEA de 29 contra 3. Exceptuando los Estados Unidos y Canadá, solo Panamá votó en contra del gobierno de Maduro. Aunque definitivamente El Salvador no es Venezuela, ni podemos ser como ella, y eso lo veremos también en el nuevo gobierno. El Salvador no puede ser socialista del siglo XXI a la venezolano, porque para empezar no disponemos del dinero para las nacionalizaciones e intervenciones, ni tampoco de los técnicos suficientes y con capacidad empresarial para manejar estatalmente a las empresas intervenidas. Pero una dosis de socialismo no debe temerse, incluso es conveniente. Por ejemplo, en nuestro país no se pueden revertir las privatizaciones, pero sí se puede evitar que continúen. Los puertos y aeropuertos, la salud pública, el seguro social, la CEL, la educación pública, el agua no deben privatizarse. Una clase de IRA mejorado para garantizar la autosuficiencia alimentaria debe proyectarse a la par de empresas mixtas, conjuntamente con el fomento de la empresa privada, la cual debe ser un motor de desarrollo nacional. Esto sí, el Estado debe ser un ente regulador de las empresas monopólicas y oligopólicas del país, especialmente cuando son estratégicas, no permitiendo abusos, sobre todo de aquellos que a pesar de sus ventajas y privilegios declaren pérdidas o exijan ganancias, perjudicando al fisco, al usuario de los pequeños inversionistas. El gobierno tiene que intervenir en estos casos, frenando los excesos y también evitando el acoso sobre los micros, pequeños y medianos empresarios. Ya lo estamos viendo con la energía eléctrica. La ASI se queja que es demasiado cara, pero lo caro no depende del gobierno, depende de otras empresas privadas, las generadoras térmicas y las distribuidoras, empresas privadas enfrentándose entre sí, lo que se considera como contradicciones de carácter secundario. El gobierno puede dirimir conflictos y el apoyo a la empresa privada que debe darse no significa que se debe apadrinar al neoliberalismo anacrónico y salvaje. En los países pequeños y sobre todo en los países con economía dolarizada como el nuestro, sin política monetaria, la cosa se complica. El circulante no puede incrementarse. Este se encuentra en poder de los bancos que han restringido los créditos normales a los pequeños y medianos empresarios, otorgándoles créditos cautivos, utilizando tarjetas de crédito con intereses del 50% o más y ofreciendo microcréditos hasta el 180% anual o más. Fuera de ello, el gobierno no tiene dinero suficiente y las deudas y compromisos son mayores, así que tienen que planificarse nuevos impuestos o realizar nuevos préstamos, los primeros indeseables y los últimos inconvenientes. Para seguir adelante y continuar en la meta del desarrollo, se requiere una gran dosis de unidad para aquello que compartimos y una gran dosis de tolerancia para lo que disentimos. Ojalá esto empiece luego del conteo electoral y que se acepte el que ganó y el que perdió, en lugar que esto se complique. Ya el Frente ha invitado a Arena a trabajar en una agenda de país y que las puertas de todos, incluyendo al COENA, la NEPE, ideólogos de la derecha, están abiertas. Ojalá Arena conteste positivamente. Se hablaba de racionalizar el gasto público y esto se basaba antes fundamentalmente en la reducción de subsidios populares y los recortes de ayuda social. No se mencionaron nunca las exenciones fiscales a grandes empresas, ni la evasión fiscal, ni las concesiones monopólicas, ni los costos de extracción de recursos a cero precio. Gracias a Dios que no tenemos petróleo porque tal vez lo hubieran regalado, ni los impuestos exonerados de importación vía TLC, ni la misma exoneración de los mismos, incluyendo eliminación del IVA y renta a ciertas empresas privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto con un pequeño ajuste de algunos de ellos, no necesariamente eliminación, daría suficientes ingresos al Estado que el gobierno urgentemente necesita, sin necesidad de gravar más a la clase media o abandonar a los pobres. Es cierto que la empresa privada y la inversión extranjera deben fomentarse, pero debe establecerse un marco de referencia con reglas claras del juego y donde el Estado pueda y deba supervisar y corregir las disfuncionalidades y frene los abusos. También es cierto que nadie trabaja gratis y que la empresa privada necesita obtener ganancias.
pero estas tienen que ser razonables y reguladas cuando se trate de monopolios o cárteles oligopólicos. Un buen gobierno puede hacernos surgir, a pesar de los problemas, pero se necesita básicamente saber escoger el gabinete, buscando honradez y honestidad como esencia, y luego que se tenga capacidad y diligencia. Ojalá. Muchas gracias.